Bienvenidos todos a la clase número 20 de programación desde cero. Mi nombre es Andrés Hincapié y hoy veremos la entrada y salida de datos por consola. También para invitarte que si no estás en el grupo de la Elite Programmers Global, aquí abajo el link en la descripción. Bueno chicos, lo que veremos el día de hoy es la entrada y salida de datos por consola. Entonces para esto les voy a mostrar como tal el código que se necesita a la hora de poder como tal digitar una entrada y como tal la salida por consola de algunos datos específicos. Así que veremos esto. Aquí como tal tenemos todo el código completo. Ya les voy a explicar esto paso a paso, chicos. Vemos que tenemos como tal un código de 15 líneas, de 14 prácticamente, en el cual hay varias cosas que es un poco interesante. Vemos por aquí un import java.util scanner, y ya veremos para qué es esto. Vemos por aquí que tenemos esto de new, scanner, system int, ya veremos que eso también. Vemos que tenemos por aquí entrada.next int, bueno, son cosas ahí que no comprendemos. Por aquí entrada.close, ya sé, son cosas un poco extrañas, así que vamos a explicar toda esta parte, toda esta sección, todo este fragmento del código paso a paso para que lo entiendan y para poder que puedan comprender de qué se trata esto de la entrada de datos, tanto enteros como por ejemplo decimales, por ejemplo también de tipo string, cadenas de texto y mucho más. Así que empezaremos explicando el código de la entrada de lo que es datos en lo que es la sección de datos enteros. Vamos a hacer una entrada de datos enteros. Entonces voy a explicar ese código paso a paso y luego veremos en consola tanto este fragmento del código en lo que es datos de tipos enteros como también para otro tipo de datos. Así que veamos esto de una vez en la explicación que le tengo preparada, que es directamente paso a paso. Entonces chicos, por aquí tenemos la entrada y salida de datos paso a paso. Tenemos la primera parte, el primer paso, por decirlo así de alguna manera. Ya saben que me gusta estructurar esto de esta manera, paso a paso, cada cosita del código para que me entiendan perfectamente. Entonces, aquí en el código completo vemos que hay demasiadas cosas y empezamos aquí en la primera línea con lo que es un import java.util.scanner. Vamos a ver qué es eso. Aquí directamente importamos la librería scanner. Entonces para eso colocamos import, que ya sabemos cómo utilizar import por Python. Entonces colocamos directamente import, estamos importando de Java estamos importando o estamos importando y utilizando la librería scanner. Entonces colocamos import java de java punto útil de utilizar la librería, en este caso scanner. Entonces punto scanner. Y ya les voy a decir para qué sirve esta librería de punto scanner. No es para escanear ningún documento, no es para escanear nada, no tiene nada que ver con eso, chicos. La librería scanner, chicos, nos permite como tal poder del sistema, de lo que es directamente el sistema de Windows, poder como tal registrar datos por teclado, o sea, registrar directamente una entrada de como tal el usuario. Así que vamos a poder, a partir de esta librería scanner, vamos a poder permitir que el usuario ingrese como tal un input, directamente un dato por teclado, un dato por entrada de alguna manera. Luego tenemos como tal el paso número 2, crear nuestra clase principal. Esto ya es súper fácil, ya sabemos cómo hacerlo. Simplemente colocamos public class, colocamos el nombre de nuestra clase, que en este caso va a ser entrada de datos entero, porque en este caso va a ser una entrada de datos entero, va a ser el primer ejemplo. Ya está, simplemente eso. Luego colocamos aquí abajo public static void main string. Abrimos aquí como tal corchetes y colocamos arguments. Y aquí como tal cerramos, aquí directamente cerramos como tal nuestra función y también aquí nuestra clase. Perfecto, hasta ahí ya todo entendido, ya sabemos cómo hacer eso, todo ha quedado claro, perfecto. Entonces aquí en el tercer paso tenemos lo siguiente. Ya como tal importamos la librería, ya como tal creamos como tal la clase principal. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a llamar otra vez a lo que es directamente la librería scanner. Dentro de lo que es nuestra clase, nuestra función principal, que es la de main, vamos a colocar directamente scanner, que directamente es la librería que aquí como tal importamos, scanner, y vamos a crear una variable que nosotros queramos. En este caso yo coloqué entrada, tú puedes colocar, yo que sé, ingreso, cualquier tipo de variable que tú quieras. En este caso yo coloqué entrada, pero tú puedes colocar la que tú quieras. Perfecto, luego de eso le asignamos new. ¿Por qué le asignamos new? Porque new, pues ya sabemos que new viene de lo que es nuevo. Entonces vamos a ingresar como tal un dato nuevo, algo nuevo. Entonces directamente en entrada le asignamos como tal new, que es algo nuevo. Entonces llamamos otra vez aquí a la librería scanner, abrimos paréntesis y colocamos system.int. Y este system.int es directamente que el sistema va a obtener un input. Int viene de input, chicos. Entonces el input como tal va a ser un input nuevo, o sea, va a ser una entrada nueva utilizando la librería scanner. Entonces aquí colocamos scanner
entrada, la variable en la que se va a guardar como tal el input, va a ser un dato nuevo por teclado, va a ser nueva como tal la entrada, y va a estar aquí como tal en scanner, utilizando como tal del sistema int. Entonces aquí como tal y cerramos con punto y coma. Eso ya quedó claro y aquí otra vez cerramos como tal. Perfecto, hasta ahí ya el paso 3 va todo comprendido. Perfecto. Aquí en el paso 4 ya vamos a colocar como tal un output, directamente algo que se le va a salir al usuario para que él sepa que tiene que ingresar. Directamente vamos a imprimirle un mensaje. Ya sabemos cómo hacer esto, simplemente colocamos system.out.print y ustedes ya deciden si colocarle len o no. Aquí como tal no tenemos ningún salto de línea, entonces no es necesario colocar el len, pero en este caso lo voy a colocar para una buena práctica de programación. Y le coloco directamente este mensaje, ingrese su edad. Entonces ya como tal, uno al ver ese mensaje ingrese su edad, ya sabrá que es un dato de tipo entero. Ni siquiera le coloqué ingrese un dato de tipo entero, sino simplemente ingrese su edad. Él ya sabe que es un dato de tipo entero. Perfecto, ahí ya está como tal el mensaje del usuario y el paso número 4. Así que pasemos al paso número 5. En el paso número 5, chicos, lo que tendremos que hacer es directamente, como el dato que se va a recoger es un dato de tipo entero, entonces yo voy a crear como tal una variable que sea de tipo entero, en este caso int, y la voy a llamar, en este caso edad. Tú puedes colocarle la variable que tú quieras y le voy a asignar entrada.nextInt. Ya vamos a ver esto. Entonces aquí como tal yo creé una variable de tipo entero que se llama edad, le asigné entrada, que fue directamente la variable que yo utilicé para la entrada del usuario. Entonces le asigno entrada y le coloco .int. Pueden evidenciar que este .int es directamente una función. Entonces como tal esta variable de aquí entrada es una función no primitiva porque tiene como tal un método, y este es el método como tal que tiene la función que tiene como tal la variable entrada. Tiene .nextInt, que nextInt, chicos, es como tal directamente evidenciando que lo que se está ingresando es como tal un dato de tipo entero. La entrada la voy a convertir directamente a un dato de tipo entero, y aquí directamente utilizo la función nextInt para poder hacer esto, y aquí como tal abro como tal paréntesis y coloco punto y coma. Ya está. Entonces ya como tal la variable de entrada pasó a ser la variable edad, o sea el contenido de la variable entrada pasa a la variable edad. Entonces para poder hacer esto no puedo pasar aquí directamente un dato que no sea int a una variable de tipo entero. Entonces como tal la paso directamente a ser de tipo entero para que la entrada ya no quede directamente en lo que es guardada en la entrada, sino directamente en la edad. Entonces ya como tal, a la hora de yo ahorita imprimir, voy a imprimir la variable edad, porque ya como tal es el contenido que contenía como tal lo que ingresó el usuario. Creo que esto es un poco enredado, pero ahorita van a entender mejor esto. Entonces ya aquí como tal queda el paso número 5. Una vez que como tal yo ya guardé en la variable edad el contenido de la variable entrada, que por ejemplo podía ser 12, 20, 33 en la edad del usuario, ya como tal la guardé en edad, yo simplemente imprimo como tal esa variable, o sea la concateno, imprimo un mensaje, en este caso edad ingresada más la edad, la variable edad, que como tal es un dato de tipo entero, que ya se pasó la variable como tal entrada, que no tenía ningún tipo de dato en específico, ya la pasamos a next.int, o sea int directamente de entero, ya quedó guardada de tipo entero y quedó almacenada en edad. Simplemente lo que hago aquí es directamente colocar lo siguiente: system.out, o sea simplemente imprimir algo, un mensaje al usuario, en este caso edad ingresada, y le concateno la variable edad para mostrarle como tal el resultado de la edad. Y aquí coloco esto de aquí, chicos, ya es un poco opcional, pero por buena práctica de programación se hace, y es que directamente la entrada aquí como tal está registrando y está registrando una entrada nueva, o sea un input nuevo, para yo como tal ya decirle al programa: ya no quiero que registres nada más, ya se acabó como tal la tarea que tenías, ya no tienes que registrar absolutamente nada más, ya se acabó. Simplemente le coloco que entrada.close, entonces la función close directamente de entrada, close directamente significa que ya se acabó, cerramos como tal la entrada, ya no permitimos que el programa registre ninguna nueva entrada ni nada más. Ya simplemente una vez que se imprimió el mensaje, la entrada ya quedó apagada, por decirlo así de alguna manera. Aquí estaba encendida, me permitía como tal ingresar datos nuevos, y aquí como tal ya no me permite más porque ya como tal la cerré. Es como por ejemplo que tú abres tu tienda a las 5 de la mañana,
atiendes a todos los clientes que tú quieras y a las, yo que sé, a las 9 de la noche las cierras y ya, das fin a lo que es el periodo de ventas directamente. Entonces chicos, esa es la explicación de lo que es la entrada de datos de tipo entero. Ya luego veremos la entrada de datos de tipo string, de datos de tipo decimal, de datos de tipo verdadero o falso y demás. Así que vamos a ver esto en consola para que evidencien que esto realmente sí funciona, que siempre sí es real, y veremos los diferentes tipos de datos. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Por aquí estamos para explicar lo que es directamente la entrada de texto y la salida de texto directamente con lo que es la librería de Scanner por consola. Entonces, bueno, por aquí evidenciamos como tal que importamos la librería de Scanner utilizando import java.util.scanner. Ya está. Entonces estamos utilizando la librería de Java. Estamos utilizando Scanner, la librería de Scanner. Entonces aquí como tal creamos nuestra clase principal, que es public class. En este caso será entrada de datos de tipo entero. Voy a hacer lo primero porque vamos a explicar datos de tipo entero y ya luego explicaremos las demás. Ustedes pueden colocar el nombre que ustedes quieran. Luego como tal creamos nuestra función principal, public static void main, string y argons. Perfecto, y aquí como tal ya cerramos todo esto y con llaves. Perfecto. Aquí como tal, lo primero que tendremos que hacer es lo siguiente. Como tal, como ya importamos la librería de Scanner, tendremos que llamar aquí a Scanner. Y como tal, llamamos otra vez a la librería de Scanner. Colocamos Scanner y ahora sí, establecemos una variable la cual va a contener como tal la entrada. La entrada en este input. Entonces aquí como tal, vamos a colocar aquí. Vamos a colocarle aquí que la entrada, o por ejemplo el ingreso de texto, se va a llamar entrada. Entrada, coloquémosle aquí entrada. La variable será entrada. Le asignamos lo siguiente, le asignamos que va a ser una nueva entrada, o sea, new. Va a ser una nueva entrada, perfecto, que va a ser obviamente con la librería de Scanner, claro que sí. Y aquí como tal, estamos diciéndole que desde nuestro sistema, o sea, desde system, aquí directamente system, va a ser un int. ¿Un int de qué? No de número entero, sino de int de input. Entonces vamos a colocar aquí punto input, o sea, int directamente. Entonces, ¿esto aquí qué significa? Que utilizamos la librería Scanner, donde vamos a almacenar en la variable entrada una nueva entrada de texto, una nueva entrada de texto de input con new, o sea, va a ser nuevo, de Scanner, directamente utilizando el sistema, nuestro sistema, el cual va como tal a proporcionarnos o va como tal adquirir o a obtener una entrada, un int, o sea, un input. O sea, una entrada de texto. Aquí como tal le colocamos punto y coma. Y aquí como tal ya tenemos lo principal en lo que es directamente nuestro input. Luego como tal vamos a colocar lo siguiente. Un mensaje para que el usuario sepa que va a ingresar. Colocamos entonces lo siguiente. Colocamos system. Por aquí colocamos system, chicos. System. Y colocamos punto out. Punto out aquí, chicos, claro que sí. Y colocamos print. Y aquí como tal ya vamos a imprimirle algo al usuario. Hice todo esto así poco a poco para poder que ustedes se vayan acordando de qué tendremos que hacer. Aquí como tal colocamos ingrese su edad. Ya está. Ingrese su edad. Colocamos dos puntos y cerramos aquí con punto y coma. Perfecto. Ahí ya como tal ya le pedimos al usuario que ingrese algo. Recuerden que esta X de aquí es simplemente un complemento visual para que me proporcione como tal Visual Studio para poder yo entender mejor el código. No significa que esta X exista. Esta X no existe, sino que me está diciendo que esta X hace referencia a que esto es de tipo string y que está almacenado o que tendría que estar almacenado en una variable. Pero en este caso pues no es necesario, sino que Visual Studio me lo pone así para poder yo comprenderlo de una mejor manera. Perfecto, aquí como tal vamos a saltarnos aquí al otro renglón, a la otra línea y vamos a colocar lo siguiente. Como la edad es de tipo entero, pues es obvio, colocamos aquí una variable int, en la cual vamos a colocar como tal y almacenar como tal una variable para la edad. Entonces aquí colocamos int, entonces aquí int y creamos una nueva variable. Puede ser edad, yo que sé, o años, o como ustedes quieran. En este caso yo le voy a colocar edad. Perfecto, y lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a asignarle que edad va a ser igual al resultado que estaba en entrada, o sea, lo que el usuario ingresó. Entonces aquí colocamos entrada. Perfecto, vamos a darle aquí un poquito de espacio para que esto se vea mucho mejor. Entrada. Perfecto, y después de eso, ¿qué hacemos? Colocamos punto next, no next line, sino next int.
¿Por qué? Porque estamos diciendo que ingresa como tal entrada y ya vamos a colocarla, ya no va a ser directamente una entrada de texto o cualquier tipo de entrada, sino que va a ser, la entrada va a pasar a ser next int, o sea, de tipo entero. Pasamos a hacerla de tipo entero y ahora sí ya podemos guardarla, la variable que tenemos aquí de entrada, que es de tipo entero, almacenarla como tal en la edad. Perfecto. Una vez hecho eso, colocamos aquí punto y coma. Recuerden por aquí abrir paréntesis también, punto y coma, y saltamos aquí en la siguiente línea y colocamos lo siguiente. Vamos ahora a imprimir ya como tal el resultado de todo esto. Colocamos aquí, vamos a colocar aquí más rápido, out, y aquí directamente vamos a imprimir lo siguiente. Vamos a imprimir aquí su edad, vamos a colocar su edad es dos puntos, aquí damos espacio y concatenamos como tal la variable edad, ya no la variable de entrada sino la variable de edad, porque esa es la que contiene ya como tal el input que ingresó el usuario. Entonces como tal aquí colocamos edad, la variable edad. Aquí colocamos punto y coma, chicos, recuerden eso, esencial, importantísimo. Y entonces, bueno, aquí como tal nos sale todavía como un error, hay algo que no cuadra y es porque pues no le he puesto el más. Ya, sencillo. Bueno, ya perfecto. Una vez hecho eso, chicos, aquí abajo es opcional esta parte, no significa que tengan que ponerla. Yo la pongo por una buena práctica de programación y para que esta cosita de aquí ya no me salga aquí como con ese subrayado que me dice que le falta algo, aunque como es directamente en amarillo, no significa un error garrafal o no significa un error como tal de la sintaxis o del programa. Simplemente me dice que podría terminarlo de una mejor manera. ¿Y cómo es esa mejor manera de terminarlo? Simplemente colocando aquí la variable entrada y colocándole punto close, o sea, finish a lo que es directamente la entrada de texto, que ya se acabó como tal la entrada de texto. Entonces yo como tal, al hacer esto, voy a ejecutar por aquí el programa para que ustedes se evidencien, chicos. Que yo al hacer esto, chicos, vamos a agrandar esto por aquí. Aquí pueden ver que me dice ingrese su edad. Perfecto. Bueno, por aquí yo me salté por error. Aquí como tal, esperemos que se ejecute. Me dice ingrese su edad, yo coloco por aquí digamos 12. Y por aquí ya me dice como tal su edad es 12. Perfecto. Entonces de esa manera podemos como tal ingresar lo que es directamente datos de tipo entero. Si nosotros quisiéramos datos de tipo decimal, pues simplemente sería totalmente sencillo y colocar lo siguiente. Vamos a colocar por aquí lo siguiente. Ya no sería por ejemplo de tipo int, sino que sería de tipo, por ejemplo, digamos un decimal, digamos double, un double o un float. Pero pues en este caso vamos a colocar un double, y vamos a colocar por ejemplo aquí la variable que ya no sea edad, sino que sea decimal. Perfecto, aquí la cambiamos también. Vamos a cambiarla por aquí también, chicos. Decimal. Y aquí como tal, lo que tendremos que hacer es que esta entrada ya no va a ser next in, sino que va a ser next double. Entonces aquí como tal buscamos next y colocamos double. Vamos a hacer esto por aquí para poder que me puedan evidenciar mejor. Borramos esto por aquí también. Y colocamos punto next double. Por aquí buscamos y por aquí nos aparece next double. Aquí como tal ya estamos otra vez haciendo las cosas correctamente. Ya como tal estamos pasando la variable entrada a ser como tal de tipo decimal, por lo cual ya podemos almacenarla en lo que es la variable de tipo decimal que nosotros creamos aquí, que valga la redundancia es decimal. Aquí como tal imprimimos esto y aquí en entrada otra vez vamos a darle close para finalizar como tal esa entrada de texto. Entonces aquí como tal ejecutamos y como tal vamos a colocar aquí 12. Pero aquí ya no colocamos coma, punto, sino que colocamos coma, chicos. Colocamos coma, punto 6. Importantísimo eso, chicos. Para poder aquí el ingreso no se coloca como tal punto, sino que se coloca coma. Y una vez hecho eso, ya como tal nos aparece. Ya ven que nos aparece correctamente, nos aparece con punto, a pesar de que yo lo coloqué aquí con coma. Porque para poder ingresar datos de tipo decimal siempre se coloca la coma. No se coloca punto, sino coma, chicos. Importante eso. Entonces aquí me dice su edad es 12.6. Perfecto, obviamente pues la edad nunca va a ser así, pero es un ejemplo, ¿no? Es porque aquí tengo el mismo texto de ahorita. Perfecto, si nosotros quisiéramos hacer esto, pero por ejemplo con lo que es directamente un char, directamente carácter de tipo char, también es lo mismo, chicos. Simplemente con char aquí colocamos, aquí directamente cambiamos este next, que aquí ya nos está saltando el error. Entonces colocamos aquí punto otra vez.
punto otra vez, chicos, y ya no va a ser, por ejemplo, ya no va a ser sharp, perdón, ya no va a ser double, sino que simplemente será next. Next, si no estoy mal, next, aquí está, next. Y aquí como tal colocamos lo siguiente. Colocamos aquí paréntesis y simplemente será aquí como tal, bueno, next, aquí, next, char. Bueno chicos, y como tal, si nosotros ya no queremos como tal decimales o enteros, sino que queremos un tipo string, simplemente lo mismo, chicos, simplemente hacemos aquí también. Cambiamos la variable para ser de tipo string. Aquí como tal también colocamos, en vez de next double, ya no vamos a colocar next string porque eso no existe. Colocamos lo siguiente, colocamos next line, si no estoy mal es que se llama. Next line, ahí está. Next line, para como tal establecer todo lo que vamos a agregar. Entonces aquí next line, aquí cambiamos esto directamente, bueno, vamos a colocar aquí, cambiar la variable por palabra. Palabra. Perfecto, aquí como tal cambiamos también la variable, palabra. Perfecto, ahí ya como tal, ya quedó para poder ingresar datos de tipo string, o sea, cadenas de texto, como tal, párrafos y demás. Entonces vamos a colocar aquí, para que nos permita agregar. Por favor, digite su edad. Bueno, en este caso no sería su edad, sino por ejemplo su nombre. Digamos en este caso Andrés. Andrés Hincapié. Listo, le doy enter y me dice su edad es Andrés Hincapié. Obviamente pues no es mi edad, sino que es mi nombre, porque pues aquí tengo como tal el ejemplo de la edad. Simplemente yo aquí cambiando su nombre es, pues ya me saldrá pues correctamente. Creo que eso es muy básico, ya tendrán sentido en cuanto a ese aspecto, ¿no? Ya tendrán ahí para entender eso. No creo que tenga mucha complicación, chicos. Entonces, por aquí, vamos ahora a ejecutar esto otra vez. Entonces aquí como tal, se ejecuta, me dice, ingrese su edad. En este caso pues yo le digo, por ejemplo, me llamo Andrés Hincapié. Le damos enter y su nombre es Andrés Hincapié. Perfecto, ahí ya como tal, sabemos ya como tal cómo ingresar por teclado, cómo hacer una entrada de texto de tipo string, de tipo flotante, de tipo decimal y demás. Todo eso por consola. Así que nada, los dejo con el video. Vale chicos, ahora veremos la entrada y salida de datos con JOction Paint. Y esto de JOction Paint, chicos, es algo parecido así a lo que es, por ejemplo, la librería de Scanner, pero a diferencia de ser entrada y salida de textos o de datos por lo que es consola, va a ser de manera un poco más dinámica, un poco más divertida, un poco más chévere, que va a ser directamente con ventanitas emergentes. Entonces ya vamos a ver esto en la consola, vamos a ver un ejemplo también y todo lo demás. Así que vamos un poco la estructura de cuál es el código para poder hacer todo esto. Entonces por aquí chicos como tal tenemos un código en el cual podemos evidenciar que importamos directamente lo principal, la librería de JOction Paint. Entonces aquí colocamos import java x.swing.jOction Paint. Entonces este directamente Java, directamente de Java, y aquí como tal swing directamente que nos permite ingresar y mostrar como tal ventanas emergentes.
diálogos y demás. Y JOctionPaint directamente a la librería que nos va a permitir todo esto. Entonces aquí como tal creamos nuestra clase principal, clase ejemplo, clase ejemplo, pues aquí como tal JOctionPaint, entonces public class ejemplo JOctionPaint. Creamos nuestra función principal, ahí como tal public void main string y como tal arguments, y aquí como tal ya creamos nuestra primera variable. Digamos que vamos a pedir un número entero al usuario, entonces como tal creamos una variable que contenga pues un dato de tipo entero. Entonces como tal aquí asignamos int a una variable, cualquier tipo de variable, puede ser la que ustedes quieran, en este caso va a ser número, y le asignamos como tal aquí integer para poder utilizar un método de integer, el cual va a ser parse int, el cual va directamente, nos va a establecer de que todo lo que esté dentro de estos paréntesis va a ser como tal, va a tener que ser un dato de tipo entero. ¿Qué significa esto? Que directamente todo lo que ingrese el usuario va a ser un dato de tipo entero. Entonces aquí como tal colocamos entre paréntesis JOctionPaint, que va a ser la librería que importamos anteriormente, JOctionPaint.show input dialog, que esto ya nos suena un poco parecido a lo que ya hemos visto en Python y demás. Entonces .show input dialog, que directamente va a ser una ventana emergente, chicos, que nos va a aparecer y nos va a decir el siguiente mensaje. Aquí como tal esto de mensaje simplemente es como tal una ayuda de Visual Studio, el cual nos determina que esto es un mensaje, pero esto no tienen que colocarlo. Simplemente colocan entre paréntesis, colocan como tal el texto, perdón, entre paréntesis no, entre comillas, colocan como tal el texto que ustedes quieren que el usuario vea a la hora de ingresar. Por ejemplo, para poder guiarse y saber qué ingresar. Entonces en este caso yo lo coloqué, por favor ingrese un número. Entonces el usuario ya como tal va a saber que tiene que ingresar un número. Perfecto. Y abajo colocamos JOctionPaint, otra vez llamamos a la librería JOctionPaint y colocamos show mensaje. En este caso ahora ya va a ser un mensaje, no va a ser como tal un input, sino que va a ser un mensaje. Show mensaje diálogo. Y como tal colocamos aquí primero, colocamos null. Esto de aquí que parece parent, component, no coloquen esto, eso no es necesario, es simplemente una ayuda visual de lo que es Visual Studio, como les quiero decir. Entonces bueno, como anteriormente ya les dije, entonces aquí como tal colocamos null. ¿Para qué? Para que no haya nada a la hora, por ejemplo, de ingresar. No hay nada para ingresar, simplemente es un mensaje de muestra, entonces va a estar esto vacío. Y como tal, lo que va a mostrar al usuario, el resultado va a ser el número ingresado fue más como tal la variable que aquí tenemos int, o sea la que guardó como tal lo que ingresó el usuario. Entonces aquí el número ingresado fue como tal pues el número que haya ingresado el usuario. Perfecto. Entonces esto aquí como tal es un mensaje que vamos a mostrar al usuario, que es utilizando show mensaje diálogo, que va a ser un mensaje diálogo, una ventana emergente que va a aparecer como tal simplemente una ventana que va a mostrar un print, por decirlo de alguna manera, va a imprimirle algo al usuario, va a mostrarle un mensaje, pero no le va a pedir nada al usuario que ingrese. En cambio esta de aquí que dice show input, ya sabemos que es un input que directamente el usuario va a poder ingresar algo. Perfecto. Y hacemos lo mismo aquí para los demás tipos de datos que queramos ingresar. En este caso, por ejemplo, si queremos ingresar un dato de tipo decimal, colocamos double o directamente colocamos lo que es float. Aquí también colocamos double.pareset double y aquí como tal entre paréntesis show JOctionPaint, show input y todo lo demás. Aquí como tal también JOctionPaint.show mensaje, porque ya va a ser un mensaje que le vamos a imprimir al usuario. Colocamos null, o sea vacío. Colocamos aquí coma, pues obviamente. Y colocamos aquí entre comillas, colocamos el decimal fue. Le concatenamos como tal la variable decimal. Perfecto. Y aquí como tal, si queremos ya no ingresar datos de numéricos, sino que simplemente un dato de tipo string, una cadena de texto y demás, colocamos lo mismo. String, mensaje. Y ya no tenemos como tal que determinar que va a ser una cadena de texto, porque pues ya se entiende que string es un dato de tipo ya como tal no primitivo. En cambio estos de aquí sí son primitivos, entonces por ende hay que como tal establecerlos y usarlos como tal tipos no primitivos para poder utilizar como tal métodos. Porque esto de aquí que utilizamos .parseDouble es directamente un método que ya lo expliqué en la anterior clase. Perfecto, chicos. Entonces como tal aquí ya tenemos que vamos a colocar string, una variable que va a almacenar como tal el dato que va a ingresar el usuario, string, mensaje, la variable, y aquí como tal colocamos JOctionPaint y ya directamente colocamos lo que colocamos acá, JOctionPaint.show input dialog. Ya no establecemos nada, sino que simplemente le empezamos a pedir ya como tal al usuario que ingrese, en este caso va a ser un texto.
aquí entre comillas. Esto recuerden que es simplemente una ayuda visual de Visual Studio. Y como tal colocamos ingrese un texto. Perfecto. Y aquí como tal el usuario ya sabe que tiene que ingresar pues un texto. Entonces aquí abajo colocamos luego jOctionPaint.show mensaje diálogo. Y aquí como tal entre paréntesis colocamos null, o sea vacío, y colocamos como tal lo que queremos que le muestre al usuario, prácticamente el resultado de lo que él ya ingresó. Entonces en este caso el texto fue, y aquí concatenamos como tal, concatenamos la variable mensaje para que nos muestre como tal el mensaje más lo que contenía la variable, lo que el usuario ingresó. Así que ahora vamos a ver esto en la consola, ya una vez explicada aquí como tal toda la estructura. No lo expliqué paso a paso porque no es como tan engorroso, no es como tan complicado comprender todo esto utilizando la librería de jOctionPaint. Entonces no era tan necesario explicar paso a paso. Pero tranquilo que ahorita en la consola también te lo voy a explicar paso a paso. Vamos a hacerlo y vamos a evidenciar cuáles van a ser las diferencias y demás. Por ejemplo, a la hora de aquí de ingresar el usuario, cuando vayas a ingresar como tal datos de tipo decimal, ya no colocas como tal, por ejemplo, 12.3 o 12.4, así punto, no vas a colocar el punto, sino que vas a reemplazar el punto por una coma. Vas a colocar, por ejemplo, 12.3 o por ejemplo 90.000,04. Ya no va a ser el punto, sino que va a ser la coma. Pero a la hora del programa mostrarte el resultado, sí te lo va a mostrar con el punto. Entonces es esencial saber eso, que cuando ingresamos datos de tipo decimal colocamos coma, no colocamos el punto como tenemos habitualmente. Perfecto, ya comprendimos eso, ya quedó totalmente claro. Bueno chicos, estamos por aquí para explicarles cómo utilizar como tal el jOction para ingresar lo que es directamente texto, para poder utilizar la entrada y salida de texto. Entonces por aquí tenemos como tal que importamos la librería de jOction, directamente colocamos Jazz, Java directamente aquí, con lo que es X aquí Javax con X, y colocamos .swing.jOctionPaint. Esto nos va a permitir directamente poder pedir texto de una manera mucho más dinámica, no tanto por consola, sino más que todo como una ventana emergente, algo más dinámico, y también recibir como tal la respuesta de una manera también como una ventana emergente. Perfecto, ya entendido eso, creamos como tal nuestra clase principal, que se va a llamar en este caso public class ejemplo jOctionPaint. Ya está. Una vez de eso, creamos como tal la función principal, public static void main string argument, y ya está. Prácticamente esa es la función principal. Perfecto, dentro de esta función principal lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a crear una variable, en este caso puede ser de tipo entero, coloquemos aquí int, y vamos a asignarle, no sé, una variable número, en este caso número. Por aquí vamos a asignarle lo siguiente, vamos a asignarle una variable de tipo no primitivo. Entonces en este caso colocamos integer, bueno, aquí con la I mayúscula chicos, aquí integer, y como tal colocamos punto parseInt. Entonces colocamos aquí punto, ahí aparece parseInt, que como tal estamos pidiendo lo que es un dato de tipo entero. Entonces aquí como tal vamos a colocar jOctionPaint y vamos a colocar .show input dialog. Entonces aquí colocamos como tal la librería otra vez, jOctionPaint punto, colocamos punto chicos, y colocamos aquí directamente show mensaje, show input dialog, que directamente aquí estamos pidiendo como tal un diálogo. Entonces aquí colocamos show.input dialog, que aquí por aquí está chicos, aquí directamente nos va a permitir como tal adquirir o directamente pues pedir un diálogo. En este caso va a ser de tipo entero, entonces colocamos aquí show input dialog aquí directamente, y como tal en argumento, el argumento que vamos a pedir como tal, vamos a colocar aquí chicos por lo que vamos a pedir. Vamos a colocar por aquí una palabra, vamos a colocar en este caso por favor, yo que vamos a colocar por aquí por favor, ingrese un número. Perfecto, ahí ya está, por favor ingrese un número. Y aquí como tal dejamos esto así, cerramos aquí con punto y coma, claro que sí. Bueno, aquí no, aquí atrás con punto y coma. Perfecto, una vez hecho esto chicos, ya tenemos como tal lo principal. Luego aquí abajo vamos a colocar jOctionPaint,
show dialog otra vez y vamos a colocar null, o sea, algo vacío como tal, y vamos a colocar el número ingresado, es por ejemplo, pues concatenamos el número. Entonces aquí que lo que hicimos directamente, establecimos la variable número, que va a ser de tipo entero, va a ser una variable, en este caso integer, también vamos a asignarle una variable integer, directamente no primitiva, la cual nos va a permitir directamente pedir al usuario como tal un input. Vamos a pedir al usuario como tal que ingrese un número que va a ser en este caso tipo no primitivo. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar directamente un método o una función de lo que es integer. O sea, en este caso parse int, que directamente va a ser que todo lo que el usuario ingrese va a ser de tipo entero. Va a pasar a ser de tipo entero, entonces para tener en cuenta eso. Aquí como tal, ya, y le mostramos el mensaje que va a ser, en este caso, vamos a decirle algo al usuario para que el usuario sepa que va a ingresar. En este caso, por favor ingrese un número. Aquí está el mensaje que le pusimos. Y aquí como tal colocamos otra vez JOctionPaint. Aquí mayúscula, chicos, JOctionPaint, chicos. Y colocamos .show, diálogo mensaje otra vez. Vamos a colocar otra vez lo que colocamos acá arriba. Show, ya no input, sino que va a ser mensaje, porque en este caso ya no le vamos a pedir algo, no va a ser un diálogo que va a tener que ingresar un input, sino que va a ser un mensaje que le vamos a mostrar. Ya como tal le vamos a imprimir por pantalla, pero no como en la consola que utilizamos como tal el print. Ahí vamos a utilizar el mensaje, show mensaje diálogo. Entonces aquí como tal lo colocamos y colocamos aquí null, que va a hacer esto directamente desde vacío. Aquí como tal me aparece esto de parámetros, component, pero aquí esto de aquí, chico, de mensaje y todo esto realmente es invisible, es como tal para poder que el Visual Studio me está ayudando aquí a yo como tal comprender el código de una manera mucho más sencilla. Entonces aquí como tal colocamos null y colocamos aquí el argumento que vamos a como tal decirle al usuario. En este caso yo no quiero que sea todo esto de vacío, sino que yo quiero que aquí como tal el argumento que yo le coloque al usuario va a ser, por ejemplo, pues la respuesta. Entonces en este caso yo voy a colocarle aquí entre paréntesis, voy a colocarle un mensaje que va a ser el número ingresado fue. Ahí ya está. Le voy a decir que el número ingresado fue y le voy a concatenar como tal el número que yo coloqué aquí, o sea la variable. Entonces aquí colocamos más y voy a colocar en este caso número. Ya estaría. Ahí como tal ya estaría el programa. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Repasemos. Aquí directamente en la primera línea importamos la librería de JOctionPaint. Luego en la segunda línea como tal establecimos la clase, que es directamente la clase principal, la clase de ejemplo.octionpaint. Perfecto, y aquí tenemos como tal la función main, la establecimos, luego como tal creamos la variable de entero, perfecto, y le asignamos integer para poder utilizar una de las funciones o uno de los métodos de integer de las variables no primitivas, que es directamente parse int para poder pasar todo esto a números enteros, y colocamos aquí JOctionPaint.show input dialog, que directamente estamos diciéndole que con la librería de JOctionPaint estamos pidiendo un input en forma de diálogo. ¿Qué significa eso? Que vamos a pedir como tal un input al usuario que ingrese algo por teclado, pero no en la consola, sino en una ventana emergente. Y el mensaje que le va a salir, chicos, va a ser el siguiente: por favor ingrese un número. Y entonces aquí abajo como tal, ya una vez que el usuario ingresó el número, estamos haciendo que como tal, utilizando la librería JOctionPaint, utilizando la función .show mensaje dialog, la cual nos va a permitir como tal mostrarle un mensaje al usuario de respuesta, el cual va a ser el siguiente. Va a ser, así como hicimos acá para mostrar el mensaje al usuario de lo que era, por ejemplo, un mensaje para poder que él ingresara un dato, aquí estamos mostrándole un mensaje de, por ejemplo, un print, un mensaje el cual va a ser una respuesta. Entonces aquí estamos colocando null para determinar de que como tal no estamos permitiendo que se ingrese nada. El espacio de ingreso va a ser vacío, o sea que no va a haber ningún acceso, porque simplemente es como tal un mensaje de diálogo, un mensaje de muestra, un mensaje de imprimir al usuario. Y lo que le estamos mostrando al usuario es lo siguiente: el número ingresado fue, y concatenamos como tal el número que ingresó aquí, la variable que contiene como tal el número que el usuario ingresó. Así que al yo ejecutar esto, me va a aparecer una ventana emergente que me va a pedir como tal, por favor ingrese un número. Esperemos que esto se ejecute, chicos, y por aquí ya me apareció la ventana que me dice por favor ingrese un número. Así que a diferencia de la consola, podemos evidenciar que esto es un poco mucho más cómodo, ¿verdad? Es un poco más agradable, un poco más bonito a la vista. Entonces, por ejemplo, aquí yo ingreso el número, por ejemplo, digamos 70, le doy aquí a aceptar, y cuando yo le dé a aceptar, chicos,
aquí lo que va a pasar es que me va a mostrar el número ingresado fue, en este caso, pues 70, ¿no? Entonces vamos a darle aquí a aceptar. Y aquí como tal me aparece un mensaje, que esto es un show mensaje dialog, directamente un mensaje en ventana emergente, que me dice, el número ingresado fue 70. Aquí como ven, me muestra todo esto pegado porque yo aquí no le dejé ningún espacio. Si yo colocara esto aquí, le diera solamente un espacio, ejecutar otra vez esto, vamos aquí por ejemplo a ejecutar otra vez esto, chicos, me va a pedir otra vez que yo ingrese como tal un dato, aquí. Perfecto, ingreso en este caso el 45, le doy a aceptar y ahora sí ya me aparece separado como tal la respuesta. Y es un poco más agradable a la vista. Entonces ahora si nosotros quisiéramos ingresar un dato no entero, sino un dato de tipo flotante, sería lo mismo. Simplemente tendríamos que nombrarlo aquí double y colocamos aquí decimal. Decimal, perfecto. Y aquí le asignamos directamente lo que es una variable de tipo primitiva, en este caso pues double también podría ser directamente, double aquí le colocamos, pero ya como tal no en minúscula sino directamente en mayúscula. Aquí como tal colocamos double, aquí está chicos, y colocamos en este caso el punto parse directamente. Esto es parecido a lo que estamos viendo ahorita que era next, entonces cambiamos simplemente in, next, double y así. Entonces aquí también es lo mismo, colocamos punto parse double porque ya estamos utilizando como tal la variable double de tipo decimal, ¿verdad? Entonces aquí como tal lo que vamos a mostrar al usuario va a ser lo siguiente, va a ser también con JOctionPaint, JOctionPaint aquí chicos, vamos también a pedirle al usuario otro input. Entonces colocamos aquí también show input dialog, aquí directamente chicos, show input dialog, y aquí directamente lo que le vamos a mostrar al usuario es por ejemplo, no sé, un mensaje que diga ingresa un dato decimal. Perfecto, aquí como tal ya le mostramos eso al usuario y ya como tal ya tenemos aquí toda la parte de lo que es directamente el input. Aquí abajo colocamos lo mismo, joction.paint otra vez, y aquí colocamos otra vez punto, y aquí vamos a mostrarle otra vez un mensaje al usuario, un mensaje de respuesta en este caso. Entonces aquí como tal iniciamos esto en null, aquí como tal borramos esta parte de aquí que no necesitamos, y vamos aquí a colocar directamente un mensaje al usuario. Entonces aquí entre paréntesis, entre comillas chicos, colocamos lo siguiente, colocamos el decimal fue, bueno aquí lo coloqué en mayúscula, no importa, decimal fue, vamos a dejar un espacio y concatenamos lo que es la variable decimal chicos. Bueno aquí decimal, perfecto. Entonces aquí como tal me va a pedir primero lo que es el dato de tipo entero. Aquí por favor ingrese un número, entonces yo coloco aquí 12, perfecto, le voy a aceptar, me aparece aquí el 12. Ahora me va a pedir como tal el decimal, perfecto, vemos que tiene como tal una secuencia. Entonces aquí el decimal voy a colocarle en este caso 12, coma, recuerden coma, 8, le doy a aceptar chicos. Y como tal, perdón chicos, algo que se me ha olvidado es que aquí en JOctionPaint no se coloca comas chicos, sino que se coloca en este caso sí ya como tal el punto, perdón, aquí me equivoqué. Bueno, por aquí me aparecía como tal el 12. Perfecto, y aquí como tal coloco por ejemplo en este caso, vamos a colocarlo por aquí, 12.8. Aquí perfecto, y ya me aparece como tal el decimal. En JOctionPaint chicos ya no se coloca la coma como teníamos habitualmente anteriormente, sino que ya colocamos el punto. Eso era para recordar, para tener en cuenta chicos, se me había pasado por ahí. Perfecto, y aquí como tal también para poder hacer lo mismo, como por ejemplo un tipo string, también hacemos lo mismo, simplemente nombramos la variable string por aquí chicos, y hacemos todo este procedimiento que ya hicimos anteriormente. Entonces por ejemplo aquí también por ejemplo colocamos mensaje, y colocamos aquí, vamos a asignarle esto a lo que es directamente JOctionPaint otra vez chicos, perdón, JOctionPaint chicos, porque aquí como tal ya no tendremos que determinar que es como tal un carácter de qué tipo. ¿Por qué? Porque es un diálogo. Entonces a la hora de esto simplemente colocamos JOctionPaint porque es una cadena de texto y colocamos lo siguiente. Aquí simple input dialog directamente. Perdón, aquí showPaint punto show input dialog o sí, input dialog o input mensaje. En este caso va a ser show input dialog. Entonces show input dialog por aquí chicos, input dialog, y lo que le vamos a colocar aquí al usuario es por ejemplo ingrese
aquí mayúscula, ingrese un texto. Perfecto, aquí el usuario ya como tal sabe que tiene que ingresar un texto. Y aquí como tal colocamos punto y coma. Cerramos esto aquí y aquí abajo vamos a directamente imprimir el texto que como tal ingresó el usuario. En este caso vamos a colocar aquí otra vez JOctionPaint. Colocamos aquí otra vez un mensaje, show, mensaje, dialog, y directamente aquí esto lo dejamos en null y lo demás lo borramos. Lo borramos porque vamos a colocar aquí ahora el texto que nosotros queremos mostrar al usuario. Colocamos aquí en este caso, entre comillas, dobles. Colocamos lo siguiente, colocamos el texto fue, y ahora sí concatenamos, dejamos un espacio aquí afuera, concatenamos como tal mensaje. Y a la hora de como tal ya ejecutar todo esto, me va a pedir primero el número entero, luego el decimal y luego como tal el mensaje de tipo texto. Entonces aquí como tal metemos aquí digamos el 14, el 15. Aquí como tal nos muestra el resultado, ingresado fue el 15, aquí el decimal no lo pide, colocamos en este caso aquí 14.0 o sí, 0, 14.0, le vamos a aceptar, nos muestra como tal el decimal ingresado fue 14.0, perfecto. Y aquí como tal tenemos ya para poder ingresar el texto, aquí colocamos por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Y aquí le damos a aceptar y aquí como tal nos dice, el texto fue, hola, ¿cómo estás? Perfecto, y ahí como tal ya vieron cómo utilizar la librería de JOctionPaint, directamente cómo utilizar esta otra forma de entrada de texto y de salida, que es muy interesante, muy dinámica, porque ya no es en consola sino que son en estas ventanitas emergentes. Bueno chicos, eso ha sido todo por la clase número 20, espero que te haya gustado, espero que hayas comprendido a la perfección cómo ingresar datos por consola y también datos de manera ventanita emergente con lo que es la librería de JOctionPaint y por consola con la librería de Scanner. Creo que te ha quedado todo muy bien explicado, espero que hayas comprendido. Si no comprendiste algo lo puedes hacer aquí, puedes preguntar aquí directamente en los comentarios, puedes preguntarme tus dudas y demás. Así que nada chicos, me despido, mi nombre es Andrés Hincapié y nos vemos en la próxima ocasión.